Bueno, ya para ir terminando con el tema de hidráulica subterránea o de agua subterránea, vamos a ver el punto 6.3 de hidráulica de pozos. Lo primero que les voy a dejar es que vean este video que se encuentra en este link y ahí podrán observar una explicación de cómo han variado los sistemas de bombeo a lo largo del tiempo y cómo se han hecho uso del agua subterránea durante varias épocas de la humanidad, ¿verdad? Entonces, cómo evolucionando la extracción del recurso y cómo la evolución de las bombas pues ha permitido hacer este recurso más accesible. Bueno, después con relación a lo que es hidráulica de pozos, aquí vamos a estudiar las perturbaciones del agua subterránea cuando es sometida a bombeos o inyecciones a través de pozos. Y bueno, el agua subterránea, ¿verdad? Normalmente nosotros nos imaginamos que se hace una extracción de la misma, pero también se puede hacer una inyección en el suelo de agua o cualquier líquido para diversas actividades, por ejemplo, la minería. em, es una actividad que hace uso de estas inyecciones y bueno, las leyes aplican de igual manera si se extrae agua o se inyecta agua en el subsuelo. Entonces, la variable que vamos a estudiar nosotros en hidráulica de pozos es el abatimiento, es la variable más importante y ahorita vamos a ver eh, qué significa el abatimiento y otras variables. Entonces, bueno, en este esquema podemos observar una perforación. Aquí hay colocada una bomba, bueno, se extrae el agua por acá y entonces ustedes van a ver el comportamiento del nivel freático. Lo que hace es como una curva, ¿verdad? Y bueno, esta área que está achurada se llama el cono de influencia. Después el radio de influencia del pozo entonces sería desde el centro de la perforación hasta donde el nivel estático corresponde al nivel freático. Entonces ya cuando no hay influencia de esta curva, entonces ahí es el radio de influencia del pozo. Después, en este caso, S está representada como el nivel, como el abatimiento, y el abatimiento es el nivel estático menos el nivel dinámico. Entonces, el nivel dinámico es esta curva que se va formando acá, que va alcanzando la parte más baja en el centro de la perforación. Y eh, digamos, aquí lo que explica es que cuando se empieza a bombear en un acuífero, esa superficie freática inicial es horizontal y lo que sucede es que el agua fluye radialmente hacia el sondeo, hacia el bombeo, ¿verdad? Y transcurrido un tiempo suficiente, la superficie freática entonces va a alcanzar esta forma de cono y eso se le denomina cono de depresión o abatimiento S y a su vez este genera el radio de influencia del pozo. Vamos a ver acá que dependiendo de si tenemos un acuífero libre o uno confinado, entonces la forma en tercera dimensión de este cono varía, ¿verdad? Eh, digamos, en este caso, en el acuífero confinado, es más sencilla la forma, se puede asemejar a un cilindro, mientras que acá ya en el acuífero libre va a variar. Em, También las formas del cono varían según las características del acuífero. Entonces, si el acuífero tiene un mayor coeficiente de abatimiento o porosidad eficaz, los descensos son menores, ya que el acuífero proporciona más agua y por lo tanto el tamaño del cono es mucho mayor.
También la transmisividad va a influir en esa forma del cono y entonces en cuanto más bajo es el coeficiente de almacenamiento o lo conocemos como ME, va a variar y al igual que el coeficiente de almacenamiento, la pendiente del cono aumenta cuanto más baja es la transmisividad. Entonces aquí tenemos un esquema de ambas situaciones dependiendo del almacenamiento, el coeficiente de almacenamiento o de la transmisividad. Después, el objetivo que se tiene en este capítulo de bombeo es analizar las depresiones o abatimientos de la carga hidráulica cuando se somete a bombeos. Entonces, para eso hay dos rutas para análisis. Uno es el modelo directo y ese modelo directo, digamos, se llama así porque nosotros conocemos las características del acuífero, entonces transmisividad, almacenamiento, porosidad efectiva. Entonces, a través de esos parámetros se determina el abatimiento o los descensos del nivel piezométrico en el pozo y en los alrededores. Ahora bien, es el modelo inverso va, como su nombre lo dice, pues a partir de determinar el abatimiento se conocen las características del acuífero. Entonces, el modelo inverso, por lo tanto, es el que más se utiliza porque normalmente hay pocos datos en relación a los acuíferos, ¿verdad? Los estudios geológicos son estudios muy intensos, muy caros y entonces normalmente las áreas no van a contar con muchos datos de, de este tipo, como transmisividad, por ejemplo, almacenamiento, etcétera. Entonces el modelo inverso, pues es uno de los modelos que más se utilizan. Bueno, en cuanto a las pruebas de bombeo, eh, las pruebas de bombeo se utilizan para poder aplicar el modelo inverso. Entonces, lo que se hace es extraer un caudal constante o variable y al mismo tiempo se mide el abatimiento en el interior del pozo de bombeo o en esos pozos de observación. Ahora bien, a su vez, estas pruebas de bombeo pueden ser de dos tipos, estacionarias o transitorias. Las pruebas estacionarias, que también se conocen como régimen permanente, quiere decir que la carga hidráulica no cambia al respecto al tiempo. Entonces, lo que se hace es una medición del abatimiento con respecto a la distancia o radio del cono. Entonces, cuando tenemos este régimen permanente, el abatimiento va a ser una función de 1 entre R de Q y de 1 entre T, que es la transmisividad. Ahora, si se utilizan pruebas transitorias, quiere decir que es un régimen variable y la medición del abatimiento se hace con respecto al tiempo. Esas pruebas permiten inferir parámetros del acuífero igualmente como transmisividad y almacenamiento y lo que se hace es o se utilizan son soluciones analíticas de la ecuación general del flujo subterráneo. Cuando se están haciendo pruebas en régimen variable, entonces obtenemos algo similar al régimen permanente más una variable más que es 1 entre S. Ahora bien, ese es el almacenamiento. No confundan ese del abatimiento con almacenamiento, que se representan similar, pero entonces tienen que tener cuidado con eso a la hora de resolver sus ecuaciones. Ahora, esas fórmulas para resolver, ¿cómo les explico? Para resolver la ecuación general del flujo subterráneo se pueden aplicar en dos sentidos. Entonces, por ejemplo, si se conocen los parámetros hidráulicos del acuífero, se puede evaluar el comportamiento del acuífero ante el bombeo. Entonces, se calculan los descensos o qué caudal podemos extraer para no superar
cierto descenso, que eso es muy importante también. Y la otra forma, si se conoce el comportamiento del acuífero ante el bombeo, hemos medido el caudal y los descensos, por ejemplo, entonces se puede calcular los parámetros hidráulicos del acuífero. Entonces, en ambas situaciones, y según se trate de régimen permanente o régimen variable, los datos deben de tomarse en el campo y eso se pueden obtener en cálculos que se resumen así. Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo conozco los parámetros del acuífero, lo que necesitamos calcular son los descensos y entonces como datos se va a tener el caudal, la transmisividad, el abatimiento en un punto 1 y el radio en un punto 1, eso es un pozo de observación, que es el que se está midiendo, y ahí calculamos los descensos en cualquier otra distancia. Entonces, digamos que hay un pozo de observación que es el S1R1, y entonces a partir de los datos que voy obteniendo con los descensos de ese pozo, yo puedo inferir cómo van a ser los descensos a una distancia X del pozo de observación. Después, eso es en régimen permanente. Si yo tengo un régimen variable, entonces lo que se tiene son datos de caudal, transmisividad y almacenamiento y vamos a calcular el descenso a cualquier distancia R y transcurrido un tiempo T. Después, con bombeos de ensayo, eso quiere decir que no se conocen los parámetros del acuífero, lo que se van a medir son los descensos y ahí vamos a calcular los parámetros del acuífero. Entonces, el único dato que se tiene es el dato caudal y entonces se van a necesitar por lo menos dos pozos de observación, que son estos S1R1, S2R2, y a partir de esos datos se calcula la transmisividad. Si es un régimen variable, entonces vamos a tener solamente datos de caudal y en un sondeo en un sondeo de una observación a una distancia R, se tienen parámetros de T1S1, T2S2, T2S3, etcétera, y calculamos transmisividad y almacenamiento. Y también hay otra forma que es dados T, Q y un tiempo T, al menos dos pozos de observación, se puede calcular T y S. Ahora bien, para hacer una prueba de bombeo, entonces se va a necesitar excavar un pozo de observación y ese pozo de observación es un pozo que tiene diámetros más pequeños que un pozo, digamos, de explotación. Entonces, eh, también, bueno, las tuberías que se le ponen y otras cosas, pues son diferentes y entonces, bueno, es un pozo más accesible de hacer. El caudal, digamos, a la hora que se hace el bombeo, lo importante aquí es saber o estar consciente de que ese caudal debe de bombearse y conducirse lejos del punto de extracción para no afectar la prueba de bombeo. Entonces, eso se los dejo aquí porque es algo básico, pero a veces cuando se están haciendo este tipo de pruebas, pues no se tiene este cuidado. Entonces, si alguno de ustedes está trabajando en el campo, no sé, supervisando alguno de estas labores, entonces cuidar bien de que esta agua pues se conduzca de una forma apropiada, lejos de la observación, para que no influya. Ahora bien, hay muchas formas de hacer estas pruebas de bombeo. Entonces, las más comunes en la práctica son estas tres que están acá de primeras, que es un bombeo a un caudal constante en un solo pozo. Después se tiene un bombeo a un caudal constante con piezómetros de observación. Entonces, se bombea caudal en el pozo que se hace observación, pero tienen diferentes perforaciones en las cuales se va midiendo cuánto va descendiendo
el nivel freático en el mismo. Y pruebas de recuperación. La prueba de recuperación es, digamos, extrae un cierto caudal a un determinado tiempo, digamos, durante un determinado tiempo, y después se deja de bombear y se ve cómo se va a recuperar el nivel freático original. Entonces, cuánto tiempo va a tardar el nivel en retornar a la normalidad. Después se tienen estas otras que son un caudal, perdón, una fora, un caudal variable que es aleatorio, un bombeo a un caudal variable escalonado. Eso se le llama step test. Si lo ven por ahí, significa eso. Y después pruebas de inferencia o bombeo simultáneo en dos o más pozos y pruebas de pulso de slug test. Y bueno, esto dentro de estas pruebas de slug test se puede tener pruebas de slug test, digo yo, lo mismo, pero bueno, usted me entiende. Entonces, pruebas de inyección instantánea o pruebas de extracción instantánea. Y por último, se tienen pruebas de inyección sostenida. Entonces, más bien se inyecta eh, agua al pozo, por decirlo así. Entonces, pónganle atención a estas tres que son las más comunes. Después perdón, este diagrama está un poco ahí enredado, pero se los voy a explicar, así como tal vez en el orden vertical. Entonces, ya saben que tenemos régimen permanente cuando pues tenemos un caudal constante, ¿verdad? Que se extrae. Después, en el régimen permanente, entonces los niveles en el pozo de bombeo se estabilizan a partir de un tiempo y ya no varían con el bombeo. Entonces, digamos, eh, se tiene un caudal X que va a ser el que provee la bomba. Entonces, llega un momento, ahorita vamos a ver como más o menos después de cuánto tiempo sucede eso, donde no importa que si se siga extrayendo agua, ya no va a bajar más, o sea, el abatimiento está en un nivel, ya se me fue la palabra, pero en un nivel que ya no se mueve de ahí, ya está como constante. Entonces, lo que quiere decir esto es que el acuífero es un transmisor de la recarga, entonces el bombeo no toma agua del almacenamiento más. Y bueno, entonces lo que se hace es interpretar la evolución de los descensos en el nivel de puntos de observación cercanos y no el descenso total. Entonces se ve cómo van cambiando los descensos en los piezómetros que se han construido. O sea, piezómetros son simplemente eh, perforaciones donde se mide el nivel freático. Entonces, ese es el régimen permanente. Entonces, las pruebas en régimen permanente pueden ser a caudal constante o también se pueden hacer pruebas de recuperación, que fue lo que les dije anteriormente, que se extrae un cierto caudal por cierto tiempo y ya después se deja el pozo que vuelva a la normalidad. Después, en régimen variable, los niveles en el pozo lo que van haciendo es que van variando durante toda la prueba. Entonces, lo que significa que el agua extraída procede eh, total o parcialmente del almacenamiento del acuífero. Entonces, estos ensayos suelen ser a caudal constante, entonces la variable control es el nivel, pero también se pueden realizar a nivel constante y se va variando el caudal para mantener el nivel constante. Entonces, aquí es donde viene este cuadrito de aquí de un régimen variable. Y también se pueden hacer pruebas de recuperación en régimen variable. Creo que yo dije aquí en régimen permanente que no cambia el caudal. Digamos, lo que no cambia es el nivel, eh, los niveles, las alturas, por si acaso. Después, aquí en bombeo escalonado, esto se puede realizar a caudal variable
o se tiene que realizar a caudal variable, y también aquí podemos realizar pruebas de recuperación con bombeo escalonado. Entonces, lo que se hace en bombeo escalonado es aumentar el caudal 3 o 4 veces a lo largo del ensayo, pero se mantiene constante dentro de cada escalón. Entonces, digamos, qué sé yo, que durante cierto tiempo, no sé, varias horas, se extrae un caudal. Después de cierto tiempo, se aumenta y se extrae el mismo caudal durante un cierto tiempo, otras horas, no sé, y ahí van variando. Em, entonces, ¿qué, digamos, información es requerida o qué información preliminar se necesita? Entonces, para hacer este tipo de pruebas se necesitan características geológicas del suelo. Entonces, por ejemplo, cortes litológicos o muestras del canal, o se pueden influir, perdón, que se pueden influir en el flujo de agua subterránea. Después, saber qué tipo de acuífero y capas o estratos adyacentes se encuentran. Después, características constructivas de los pozos. Después, el espesor y extracción lateral del acuífero y estratos adyacentes. Definición de fronteras laterales, sistemas de flujo de agua subterránea, qué pozos hay alrededor del área, y un registro de pozos y no dije nada. Registro de pozos y geofísica superficial, y estimar valores preliminares de parámetros hidráulicos. Entonces, vean que es un poquito ya complejo hacer este tipo de pruebas. Después, ¿qué características constructivas tienen que tener los pozos de bombeo y observación? Entonces, se necesita tener cierto diámetro de pozo de bombeo y de observación. También conocer la profundidad del pozo de ambos, de bombeo y de los de observación. El ranurado del pozo del bombeo y de observación. Después, un filtro de grava para ambos pozos, una bomba, una prueba de calidad del agua de descarga, saber cuántos piezómetros se han instalado o perforado alrededor, y la distancia de los pozos de observación. Bueno, con respecto a los tiempos, esto es importante para cada prueba. Entonces, desde el inicio del tiempo de bombeo, digamos, entre 0 y 2 minutos, se hacen mediciones cada 10 segundos, y después ahí se va aumentando el tiempo conforme se hacen estos intervalos de bombeo. Y se supone que en la realidad difícil, digamos, la- la- lo ideal es hacer 3 días de pruebas, ¿verdad? Entonces se bombea agua durante 3 días y pues ahí se va monitoreando, pero es, digamos, es evidente que en la realidad pues va a costar muchas veces cumplir con ese requisito. Después, ¿cómo se interpretan esos datos? Entonces, los datos de campo se procesan usando modelos analíticos que representan soluciones de la ecuación general del flujo. Y esto puede ser para estado estacionario o transitorio según el tipo de acuífero. Y bueno, lo que se hace es graficar los datos en escala logarítmica y se producen curvas. Se realiza una comparación de los resultados, o sea, de la respuesta al bombeo, con modelos teóricos que idealizan el comportamiento del acuífero cuando se somete al bombeo. Entonces, aquí está un ejemplo para régimen estacionario donde se va colocando la distancia en metros eh, de donde están los pozos con respecto al descenso en metros. Y para régimen transitorio, entonces en tiempo en minutos en la variable X con respecto al descenso, y pues estos X de acá son las medidas que se hacen en el campo. Después,
Eh, Como todo, ¿verdad? Ya lo hemos visto en mecánica de fluidos también, que pues para aplicar ecuaciones siempre hay que tener en cuenta un marco teórico de referencia o qué suposiciones básicas para el análisis por medio de modelos estamos realizando. Entonces, por ejemplo, el acuífero tiene que tener una capa confinante o basamento, o sea que el acuífero en el fondo tiene que tener una capa impermeable. Las formaciones geológicas tienen que ser horizontales y de extensión infinita. La superficie potenciométrica del acuífero es horizontal antes del bombeo, o sea, digamos el nivel freático. Los cambios de la superficie potenciométrica son debidos exclusivamente al bombeo, o sea que no hay otra cosa que influya en esos cambios. El acuífero es homogéneo e isotrópico. El flujo alrededor del pozo tiene que ser radial. Los flujos verticales los vamos a despreciar. Vamos a decir que la ley de Darcy es válida. Y el pozo de bombeo y los de observación son totalmente penetrantes. El pozo de bombeo tiene un diámetro infinitesimal y es 100% eficiente. Entonces vemos que ya hizo un montón de condiciones que es tan difícil de cumplirlas todas al 100%, pero entre menos supuestos de estos se cumplan en la situación real, entonces más se aleja el resultado de la realidad al aplicar modelos, ya sean analíticos o numéricos. Entonces, ahí es donde podemos ver la validez de ese tipo de modelos si empezamos a hacer como un checklist de todos los de estos parámetros que estamos analizando acá. Ok, entonces, ¿cuáles son las soluciones clásicas que se tienen para estos cálculos? Entonces, acá está dividido entre régimen estacionario y transitorio y dependiendo del tipo de acuífero que se tenga. Entonces, si es acuífero libre, tenemos la corrección de Dupuy. Si es estacionario, en semiconfinado, la ecuación de Glick. Y confinado, tenemos la ecuación de Thiem. Para el transitorio, la de Newman. Después semiconfinado, Hantoch. Y confinado, tenemos la de Thais, Cooper y Jacob. Y pues hay otro montón más de ecuaciones. Y estos han ido pues mejorando con el tiempo. Y esto es un ejemplo de esto. Es un ejemplo la ecuación de Newman, que es una ecuación que se ha ido perfeccionando. Ahora bien, nosotros vamos a hacer una práctica aquí con acuífero confinado porque vimos que la forma es más sencilla. Entonces, por lo tanto, la solución numérica es más sencilla, la podemos hacer a mano. Y pues para entender cómo funciona esto, en la realidad, pues, digamos, ustedes tendrían que ver qué tipo de acuífero tienen, pero para efectos del curso, para entender el concepto, pues vamos a verlo con acuífero confinado y entonces por aquí podemos ver y vamos a ver las dos formas, la directa y el inverso. Entonces, por ejemplo, aquí en régimen estacionario permanente tenemos acuífero confinado, en este caso, como les decía. Entonces, como está en un régimen permanente, el caudal que se extrae es el mismo y va fluyendo radialmente hacia el sondeo y está atravesando cualquier cilindro concéntrico al sondeo. Entonces, por ejemplo, se traza este cilindro imaginario acá, se aplica la ley de Darcy al flujo de agua subterránea a través de estas secciones cilíndricas que tienen un radio R medido desde el eje del sondeo. Entonces, el radio lo medimos desde el centro y aplicamos la ecuación de Darcy, que es el caudal va a ser igual, o sea, el caudal que atraviesa la sección del área que se bombea va a ser igual al área de la sección por la cual circula. Entonces, esto es la sección del cilindro.
que va a ser 2pi por R por B. Y B es el espesor del acuífero y K es una constante de permeabilidad del acuífero y I es un gradiente hidráulico de HR. Entonces la fórmula que se va a aplicar es esta de acá. Em, entonces, si ustedes ya se pueden recordar de cómo era la forma de este cilindro, o sea, bueno, ya no es un cilindro, ¿verdad? Sí, cómo es la forma de geométrica de esta frontera, ya van a ver que entonces el área se complica bastante aquí y pues esto tenemos que derivarlo con respecto a h, entonces ahí es donde se complica la situación. Entonces por eso estamos viendo el acuífero confinado para efectos de que ustedes entiendan el funcionamiento de esto y que no se pierdan tanto en la solución matemática por el momento. Entonces, aquí tenemos la fórmula, entonces aquí hacemos eh, la integración, ¿verdad? Y entonces al final, bueno, aquí les dejo pues toda la fórmula para que la vean. Y entonces al final lo que nos va a quedar como solución va a ser la siguiente. S1 menos S2 igual a Q entre 2pi por R entre la transmisividad. Porque, ¿de dónde sale esto? La transmisividad pues la teníamos en función de K, ¿verdad? Eh, y de otros parámetros, entonces multiplicado por el logaritmo de R2 entre R1, que aparece la integración acá. Y, y por cierto que yo dije que había que derivarlo y así integrarlo con respecto a h, no sé por qué dije derivarlo con respecto a h, es que ya es muy tarde para mí. Pero bueno, en fin, ustedes me entienden. Entonces acá, eh, vean que lo que se está haciendo es encontrando una expresión que me indique la variación de esta curva de acá. ¿De acuerdo? Entonces, entonces por eso tengo un diferencial S1, S2 y los dos radios de influencia, ¿verdad? Dependiendo de la distancia. Entonces, esto que está acá es la fórmula de Puy-Thiem y refleja la forma del cono de ascensos en función de la distancia, en función del caudal y de la transmisividad. Y el cálculo de descenso a cualquier distancia, lo que vamos a necesitar es el dato de un solo punto de observación que se ha medido el descenso. Conociendo el caudal y la transmisividad, se puede calcular el descenso en 2 a cualquier distancia R2. Entonces, digamos, yo me doy un valor de R y despejo el valor de S. Un caso particular sería el caso de descenso en un pozo de bombeo. Para ello debemos conocer los datos de R2, S2 y calcular S1 para una distancia de R1, que es el dato del pozo. Y bueno, esto siempre conlleva un error porque el radio efectivo del sondeo no es el mismo que el radio real, ¿verdad? Pero bueno, el error lo despreciamos acá. Entonces, los voy a dejar con esta teoría y en una segunda entrega, entonces les voy a pasar, pues les voy a explicar el método directo.